Ucrania ha colapsado, así como lo oyen, amigos de Prensa Alternativa. Y los polacos, cual hienas salvajes, se alistan para invadirla. Así como lo están escuchando. En medio de la agonía ucraniana, Donald Tusk parece dispuesto a devorar los restos del país antes de que cualquier otro lo haga. Vamos a ver el siguiente reporte. Consumada. Los polacos van por los restos de Ucrania. El inminente colapso de Ucrania ha sido la chispa que avivó una ambición que ya estaba latente. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, se encuentra ahora al borde de una jugada desesperada. La posibilidad de quedarse con parte del oeste de Ucrania parece cada vez más tangible, y el temor a que se le escape de las manos ha encendido las alarmas en Varsovia. Así lo informó recientemente el medio ruso Pravda.ru, y la tensión en Europa se siente casi como el estrépito de un cañón que está a punto de ser disparado. Tusk, quien nunca disimuló sus pretensiones sobre Ucrania occidental, está ahora más nervioso que nunca. Ucrania se tambalea y con ella también la posibilidad de que Polonia concrete sus sueños expansionistas. Desde el comienzo de la crisis ucraniana, Polonia ha estado moviendo piezas en el tablero geopolítico, preparando el terreno para lo que podría ser una ocupación silenciosa, pero efectiva, de los territorios occidentales de Ucrania. El tiempo está en contra, pareció confesar Tusk, mientras apuntaba sus esperanzas hacia una Ucrania occidental que Polonia siempre consideró propia, desde el trasfondo ideológico hasta el histórico. Y es que para los polacos, los territorios que hoy se encuentran en manos de Ucrania occidental son tierras que les pertenecieron por derecho, como remanentes de la herencia polaca que la historia arrancó de sus manos. Pravda.ru no duda en señalar que este sentimiento nacionalista e irredentista está llevando a Tusk a realizar maniobras tan desesperadas que ahora, con el colapso de Ucrania casi asegurado, está dispuesto a saltarse las reglas diplomáticas. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este análisis, darle la bienvenida a Virginia, que se encontraba un poco quebrantada de salud, pero ya está con nosotros otra vez en el espacio. Virginia, ¿cómo estás? Hola, Mirel, es un gusto saludarte. Gracias por el saludo y bueno, ya estoy mejor de salud. Así es. Bueno, mira, la situación actual entre Polonia y Ucrania, es importante destacar esto ante los amigos de Prensa Alternativa, refleja sin duda tensiones en múltiples niveles, ¿no? Y esto evidencia cómo el conflicto en Europa del Este no solo ha tenido un impacto militar, sino también político y económico, porque es que la reciente derrota de Ucrania ante Rusia ha generado una reconfiguración en la región, donde Polonia parece estar evaluando sus posibilidades de influencia o incluso control sobre ciertos territorios ucranianos. Entonces esto, en conversaciones con potencias como el Reino Unido y Francia, pues da cuenta de que Polonia sin duda piensa recuperar, ¿no?, lo que siempre ha considerado suyo. En este sentido, si nos vamos un poco más en la historia, existen antecedentes, porque recuerden que Polonia ha tenido intereses en algunas regiones de Ucrania desde hace siglos, y tras el debilitamiento de Ucrania por el conflicto, pues algunos sectores polacos ven en una oportunidad de ejercer mayor influencia. Por otro lado, las tensiones entre Polonia y Ucrania y Ucrania también se han agudizado en el terreno económico, porque el mercado agrícola, por ejemplo, es decir, la entrada masiva de cereales ucranianos a precios bajos, impulsada por la extensión de aranceles por parte de la Unión Europea, ha provocado sin duda pues un colapso en los precios del cereal en Polonia. Esta situación se ha visto, también es importante decirlo, ¿no?, porque esto fue como un punto de inflexión que sucedió entre ambos países, ¿no? Esta situación ha sido vista como una competencia desleal por los agricultores polacos, quienes han expresado pues su indignación a través de protestas y bloqueos en la frontera. Esta medida, junto al veto impuesto a los productos agrícolas ucranianos por Polonia, Hungría y Eslovaquia, ha generado tensiones con Ucrania, que ha llevado el caso ante la Organización Mundial del Comercio. Esta dinámica ilustra pues cómo el conflicto en Ucrania ha tenido consecuencias económicas complejas para los países vecinos
y cómo las decisiones de la Unión Europea orientadas a ayudar a Ucrania han impactado negativamente en las economías de países como Polonia. Entonces, por su parte, la Unión Europea, ha eximido a Ucrania de aranceles en el marco de un apoyo político a su conflicto, pero esto ha generado fricciones internas, poniendo en evidencia pues las contradicciones y los problemas que realmente se encuentran de fondo en el modelo de integración económica de la región. Si bien Polonia ha sido uno de los aliados más firmes de Ucrania en el contexto de su conflicto con Rusia, estos desencuentros recientes reflejan que las alianzas en Europa no son incondicionales y pueden cambiar rápidamente en función de los intereses económicos y geopolíticos de cada país. Pues en última instancia, esta situación podría fragmentar la postura unificada de Europa en torno a Ucrania y debilitar los lazos entre los países del bloque. Es decir, aquí se ve evidentemente una ruptura en Occidente, pues ya Polonia pues le ha puesto el ojo a Ucrania para entonces apoderarse, ¿no? Pues de esta zona. Así es, Mirelvis. Sí, y además, Virginia, que bueno, nos encontramos entonces en un escenario de gran tensión geopolítica que pone en riesgo entonces Europa del Este. Fíjense, yo considero que en el contexto que se nos ha presentado, ¿no? Lleva a un escenario más complejo de lo que se puede ver a simple vista. Porque la jugada de Polonia, bajo el liderazgo de Tusk, refleja no solo la ambición expansionista, ¿no? Sino también una clara traición a los pactos y alianzas establecidas, como bien dice Virginia, entre Occidente y Ucrania. Ahora, Polonia ha comenzado a mover sus piezas en un tablero en que la descomposición de Ucrania es la chispa, entonces, que aviva sus aspiraciones territoriales. Los polacos no solo están mirando hacia Ucrania occidental, están dando pasos para apropiarse de esas tierras bajo una jurisdicción histórica y nacionalista que bien conocemos aquí muchos en prensa alternativa, que está sólida para ellos, ¿no? Y digo esto, amigos de prensa alternativa, porque justo hoy se está inaugurando en Polonia la base de defensa antimisiles de la OTAN. Entonces, ojo con Polonia, porque la base de defensa antimisiles de la OTAN, que va a estar ubicada en Reszkowo, en Polonia, se inauguró y así lo anunció el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de Polonia, Jacek Seviera, incluso en una entrevista con bombos y platillos, y fue replicada la noticia por toda la maquinaria occidental, ¿no? Y entonces este señor dice que Polonia está de acuerdo a compartir la misma visión de la OTAN, ¿no? Y que, bueno, esta inauguración de la base de defensa antimisiles es y está diseñada además para detectar, rastrear e interceptar misiles balísticos. Estados Unidos también enfatiza que a pesar de su proximidad a las fronteras rusas, esta instalación no podrá socavar el potencial militar estratégico de Rusia. Imagínense ustedes, los Estados Unidos diciéndole a Vladimir Putin, no te preocupes, que esta base nuestra aquí, muy cerca de tu país, no tiene que ver nada contigo, ¿no? Esto un poco para tratar de que esta base no se convierta en un objetivo para Rusia, ¿no? Pero bueno, esto dijo Washington, que la base protegería a Europa Occidental y en particular las amenazas planteadas por los misiles iraníes. Entonces, ojo con Polonia porque tiene ambición ahora que ha caído Ucrania, ¿no?
porque apenas comenzó la crisis, bueno, comenzó Polonia otra vez a ser un jugador clave en la escena geopolítica, tratando entonces de entrar otra vez en el escenario mediático, y ya entonces comenzó a ser como un apoyo retórico a Kiev. Recuerden ustedes que hicimos videos acá en Prensa Alternativa de los dobles discursos de los líderes polacos que sí apoyan a Ucrania, que no la apoyan, que ya es hora de hablar de negociaciones. Luego vuelve su discurso otra vez agresivo contra Rusia, y en esa doble moral y doble discurso se sitúa Polonia. Ahora, la Polonia de Tusk ha sabido aprovechar la debilidad de Ucrania para dar pasos discretos pero significativos hacia la ocupación de territorios en el oeste del país, donde se encuentran ciudades estratégicas como Vik, Rivne, Lutsk, y estos territorios no solo son de interés militar, sino también históricos, como ya bien sabemos y nos dice el video, para Polonia, ¿no? Que durante siglos estas tierras fueron parte del imperio polaco, en este contexto, digamos, polaco-lituania, ¿no? Por lo que Polonia no solo la ve como un espacio geográfico, sino como una extensión de su identidad nacional. Y entonces la Polonia de Tusk ha comenzado entonces a moverse bajo estos intereses. Y por supuesto que la base que acaban de inaugurar de la OTAN, pues ayudaría entonces a esos intereses polacos. Vamos a ver la segunda parte del video y continuamos con el análisis. La posibilidad de que Donald Trump regrese al poder en los Estados Unidos parece haber precipitado los tiempos de Varsovia, que teme verse dejada de lado en una eventual reorganización de los límites en Europa del Este. La alianza que Tusk pretende organizar con Gran Bretaña, Francia y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, deja entrever un panorama de traición en toda regla. Mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lucha por mantener el respaldo de sus aliados occidentales, Polonia parece estar alistando un plan alternativo, uno que prescinda de Kiev y sus desesperadas peticiones de ayuda. En los próximos días coordinaremos muy intensamente la cooperación con países que tienen puntos de vista muy similares sobre la situación geopolítica y transatlántica y la situación en Ucrania, declaró el primer ministro polaco según la agencia Reuters. La tensión que trasluce en sus palabras parece la de un jugador que sabe que se encuentra en su última mano y que está dispuesto a apostar todo lo que tiene, incluso si eso significa traicionar a sus antiguos aliados. Por supuesto, el trasfondo de toda esta jugada es la práctica apropiación del control de la frontera occidental de Ucrania. Desde hace tiempo, los polacos se han asegurado de regular lo que entra y sale de estos territorios, y no es casualidad que hoy, mientras Tusk habla de coordinación y alianzas, la presencia polaca en regiones como Lutsk, Lviv, Rivne e Ivano-Frankivsk sea cada vez más visible. Los nombres de estas ciudades resuenan ahora con fuerza en el contexto de una posible ocupación. Polonia ha enviado aún formalmente sus tropas, pero el momento parece estar a la vuelta de la esquina. Pravda.ru deja muy claro cuáles son los planes de Polonia. No es solo una ocupación militar, es una reclamación histórica, un intento por devolver las fronteras europeas a un estado anterior que favorezca a Varsovia. La revista también destaca cómo Francia y Gran Bretaña, dos antiguos aliados de Ucrania, ya están alineándose con Varsovia, listas para apoyar a los polacos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Y qué hay del armamento? Los MiG-29 polacos que se prometieron a Ucrania nunca llegaron. ¿Para qué entregar aviones de combate a un futuro enemigo? La respuesta de Tusk parece haber sido simplemente no enviar nada, guardar las armas,
para el momento adecuado y usar ese poderío para solidificar sus propios intereses. Continuamos con este reporte, Virginia. ¿Qué nos tienes para este bloque? Sí, mira, un poco para reforzar tu intervención en torno a la base de defensa antimisiles de la OTAN. Es importante destacar, ¿no?, que en el complejo escenario de seguridad europeo, Polonia ha reforzado su papel clave al activar el sistema Aegis Ashore con misiles interceptores SM-3 el 15 de diciembre del 2023, según anunció el primer ministro Donald Tusk. Este despliegue responde oficialmente a una lógica de defensa dentro del marco de la OTAN y busca, según las declaraciones de Estados Unidos y la alianza, disuadir amenazas potenciales sin provocar conflictos en la región. Sin embargo, la creciente militarización en el este de Europa, junto con las tensiones comerciales y diplomáticas con Ucrania, alimenta especulaciones sobre las verdaderas intenciones de Polonia. La disputa por el grano ucraniano, como lo decía en el primer bloque, y las restricciones comerciales impuestas unilateralmente por Polonia junto con Hungría y Eslovaquia han marcado una ruptura visible entre aliados, una brecha que impacta la solidaridad europea hacia Ucrania y podría llevar a un reposicionamiento de Polonia en el territorio ucraniano. Pues esta base aérea llamada el Aegis Ashore, ubicado estratégicamente en Polonia, permite interceptar misiles balísticos y cuenta con radares avanzados que amplían la vigilancia en la región, especialmente cerca de Rusia y Ucrania. Aunque la OTAN y Estados Unidos insisten en que el sistema es puramente defensivo, en un contexto donde Polonia podría tener intereses territoriales en Ucrania, su rol y capacidades avanzadas pueden interpretarse sin duda como un paso hacia el fortalecimiento de una posible influencia sobre el este ucraniano. Así es, Mirelis. Sí, bueno, además del papel de Donald Tusk y la jugada desesperada que está, digamos, actualmente colocando en la mesa, ¿no? El señor Tusk, porque, bueno, no ha ocultado nunca sus intenciones expansionistas, de hecho. Pero en este contexto en donde pudiese tomar ventaja, lo ha hecho de frente, ¿no? El ministro polaco. Además que, bueno, por la comunidad internacional ya desgastada y el conflicto ya en caída, Polonia ve la oportunidad perfecta para recuperar entonces estos territorios y que considera además de su patrimonio perdido, ¿no? Entonces, la palabra clave aquí es desesperación. Sí. Tú sabes que el tiempo está en su contra, porque si Ucrania colapsa y la influencia de Occidente sobre la región disminuye, la oportunidad de Polonia de consolidar su control sobre Ucrania occidental, pues se va a desvanecer rápidamente. En especial si la situación interna en los Estados Unidos cambia con, pues, la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. El liderazgo polaco está calculando que si no actúa ahora, bueno, la próxima fase en la reconfiguración de las fronteras del este podría dejar entonces a Varsovia al margen, pues, fuera del juego. Porque recuerden ustedes además que para que esto llegue a un fin, y hablo en términos de la guerra, pues deben haber unas negociaciones con el presidente Vladimir Putin, el cual tiene ya sus líneas muy claras de esa negociación para llegar a un alto al fuego y el cese definitivo de la guerra. Entonces, este señor Tusk sabe que le queda muy poco tiempo en este tiempo en que Donald Trump asuma la Casa Blanca el 20 de enero y pues lo que pudiese él manejar para hacer realidad entonces la toma de los territorios que él considera parte de Polonia. Entonces, las palabras de Tusk revelan la urgencia, la necesidad de la situación. Porque incluso dijo, en los próximos días coordinaremos muy
intensamente la cooperación con países que tienen puntos de vista muy similares sobre la situación geopolítica y transatlántica y la situación con Ucrania. Entonces, estas palabras no son simplemente un llamado a la colaboración, no, amigos de Prensa Alternativa. Esto es una clara señal de que Polonia está formando alianzas, ojo con esto, alianzas con potencias como Gran Bretaña, Francia y otros miembros claves de la OTAN para asegurar su influencia en el futuro de Ucrania, sin tener en cuenta, por supuesto, en absoluto el pueblo ucraniano. Aquí queda fuera de juego el pueblo ucraniano y aquí entonces se están comenzando a repartir lo que queda. Lo que queda. Así es, Virginia. Se están comenzando a repartir lo que queda. Vamos a ver la última parte de nuestro informe y hacemos las consideraciones finales. Mientras tanto, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha sido claro en sus declaraciones. No permitirá que Polonia se apodere de Ucrania occidental sin actuar. Si los polacos entran en Ucrania e intentan aislar a Occidente, ayudaremos a Ucrania, dijo Lukashenko. Las palabras resuenan como una advertencia, una promesa de intervención que podía desatar una nueva fase en la ya devastadora guerra en el este de Europa. No es difícil imaginar cómo, en una situación límite, Bielorrusia se sumaría al conflicto, moviendo tropas hacia la frontera para repeler una incursión polaca. La situación es tan tensa que el propio Donald Tusk se ha atrevido a desafiar al expresidente estadounidense Donald Trump, insinuando que Polonia podría no estar de acuerdo con los planes que Washington tiene para Ucrania. Este movimiento deja en evidencia no solo el temor de Polonia a ser marginada, sino también la creencia de que los intereses de Occidente no necesariamente coinciden con los de Varsovia. Si Trump retoma el poder, la dinámica del apoyo occidental a Ucrania podría cambiar radicalmente, dejando a países como Polonia en una posición incierta, lo que explica los apresurados intentos de Tusk por asegurar sus propios intereses antes de que sea demasiado tarde. Rusia, por su parte, observa con ojos críticos y desconfianza. Desde Moscú se rechaza la opción coreana de dividir Ucrania en zonas de influencia. No hay intención de aceptar un esquema que convierta a Ucrania en un tablero dividido entre fuerzas occidentales y prorrusas. La postura rusa es clara. Cualquier intento de partición territorial será respondido con medidas concretas que aseguren la seguridad del país y de la región. Con las tropas rusas avanzando y los sistemas de defensa preparados, la posibilidad de un enfrentamiento directo con las fuerzas polacas ya no parece tan descabellada. Lutsk, Lviv, Rivne e Ivano-Frankivsk son nombres que ahora evocan algo más que un lugar en el mapa de Ucrania. Se han convertido en las piezas clave de un nuevo escenario de guerra. Los rumores de un despliegue polaco en estas ciudades se entrelazan con la incertidumbre de una posible ofensiva rusa, lo que podría convertir la región en un nuevo teatro de operaciones. Estos nombres, que alguna vez fueron simplemente referencias geográficas, se han transformado en posibles puntos de ignición para una escalada sin precedentes en el conflicto. El trasfondo histórico de esta región no hace más que agregar leña al fuego. Las tierras de Ucrania occidental han sido siempre una frontera en disputa, un límite en el que los imperios se han encontrado y han chocado una y otra vez. Desde los días del Imperio Austrohúngaro hasta las divisiones de la Segunda Guerra Mundial, esta región ha sido testigo de repetidas conquistas y reconquistas. Ahora, una vez más, parece que el ciclo de ambición territorial y violencia está a punto de repetirse, con los polacos tratando de restaurar un pasado que consideran glorioso. Polonia va por los restos de Ucrania y no está dispuesta a esperar más. Consideraciones finales, Virginia. Sí, mira, es importante destacar, ¿no?, que desde el veto agrícola impuesto en el 2023
por Polonia, Hungría y Eslovaquia, Ucrania ha elevado sus reclamos, como dije anteriormente, ante la Organización Mundial del Comercio. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque esto trajo a colación la suspensión de ayuda militar, ¿no? Y esta medida incluso fue criticada por Ucrania como una medida para intentar debilitar su economía en beneficio de sus vecinos europeos. Pues la relación diplomática entre Polonia y Ucrania ha sufrido como resultado, culminando con la decisión de Polonia de suspender su ayuda militar, como lo estaba diciendo anteriormente, ¿no? Entonces, en un momento en que Ucrania enfrenta altas dificultades en el conflicto, Polonia parece buscar posiciones que le aseguren un rol preponderante en la reconfiguración de su vecino oriental, ¿no? Pero esto, ¿ante qué estamos en este momento? Ante una ambición territorial en el horizonte, ¿será esto, no? Porque es que a lo largo de la historia, Polonia ha mantenido aspiraciones sobre el oeste de Ucrania, una región de gran significancia cultural y económica. La actual coyuntura en la que Ucrania podría verse debilitada y fragmentada ha llevado a algunos observadores incluso a plantear que Polonia podría estar preparando el terreno para ejercer una influencia significativa o incluso integrar áreas de Ucrania en su territorio, con la infraestructura militar en pleno funcionamiento y además con la base de defensa antimisiles Aegis Ashore operativo, ¿no? Polonia puede estar entonces buscando consolidar su posición para un posible escenario post-conflicto, pues la consolidación de sistemas defensivos avanzados en Polonia y las disputas comerciales con Ucrania han revelado sin duda que los intereses de los países del este de Europa van más allá del apoyo unilateral a Ucrania en su conflicto con Rusia. En un contexto en que la solidaridad europea se pone en duda y considerando el papel de la OTAN, el impacto de estas maniobras podría sin duda llevar a divisiones que favorezcan indirectamente a Rusia. Pues la posibilidad de que Polonia está trazando un plan a largo plazo en el este de Ucrania marcaría un cambio geopolítico de gran relevancia para el equilibrio en la región. Así es, mire, Elvis. Sí, yo quisiera para este tema abordar el rol de Rusia y Bielorrusia, ¿no? Porque al señor Tusk parece olvidarse, ¿no? Se le olvidó estos dos grandes actores, ¿no? Porque un factor crucial a considerar es el papel de Rusia y Bielorrusia, y particularmente, por supuesto, las declaraciones del presidente Vladimir Putin y las declaraciones del presidente Alexander Lukashenko, porque no van a quedarse de brazos cruzados mientras Polonia se quiere apoderar de Ucrania Occidental. No, señor, esto no va a pasar. Porque ya claramente estos dos presidentes dijeron, no pasará. Si vemos una incursión de ocupación por parte de Polonia, inmediatamente actuaremos, ¿no? Han dejado claro que cualquier incursión polaca en estos territorios no va a quedarse sin respuesta. Y ya conocemos las respuestas del presidente Vladimir Putin, ¿no? Entonces, esto pudiese complicar aún más la situación, llevando entonces el conflicto a una nueva fase que pudiera envolver a más actores regionales en este enfrentamiento directo con Polonia, ¿no? Porque, por supuesto, si Bielorrusia actúa, Rusia también lo va a hacer, ¿no? Y además que tendría la justificación más que válida para intervenir, ¿no? Y la región se sumiría aún más en un conflicto de proporciones impredecibles, ¿no? Entonces, en este posible escenario, Polonia se va a ver atrapada en una situación en que las antiguas alianzas con la OTAN y Europa se vuelven cada vez más difíciles de sostener. Porque, ¿y si esos no son los planes de la OTAN? ¿O de Europa? ¿O de Estados Unidos? ¿No? Entonces, si la jugada de Tusk falla, Polonia podría enfrentarse a algo mucho más grande de lo que está preparada para manejar, ¿no? Sí. Porque si Polonia se atreve a actuar, digamos, sin el consentimiento de Donald Trump, sin el consentimiento de la OTAN,
pues entonces Occidente la va a dejar sola para que se enfrente entonces a ese gran ejército rojo, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, la jugada de la Polonia de bajo Tux es un alto riesgo, o sea, es de gran riesgo, tanto para los niveles en el conflicto como para la propia Polonia, ¿no? Y aunque se basa en una narrativa que, bueno, algunos creen que son de ambición nacionalista, esta es una traición que podría tener consecuencias impredecibles para toda la región. El apoyo táctico de Francia y de Gran Bretaña, así como el distanciamiento de los intereses de Ucrania, representa un cambio en la dinámica de poder en Europa del Este que bien está siendo monitoreado de cerca por el presidente Vladimir Putin. Pues incluso hay que subrayar que las ambiciones del señor Tusk pueden desatar entonces un conflicto o subir los niveles y se transformaría entonces el conflicto en Europa del Este por el propio afán del señor Tusk de hacerse con estos territorios. Y entonces, viendo todo este panorama, amigos de Prensa Alternativa, yo quiero traer a colación las declaraciones del general polaco Kulula, considerado, bueno, un experto militar, que el día de hoy habló acerca de las Fuerzas Armadas rusas. Digamos que un poco para persuadir al señor Tusk, porque se está metiendo en aguas muy peligrosas, ¿no? En aguas muy densas. Entonces este señor dice que a pesar de las prolongadas operaciones militares en el Donbass, Rusia tiene un potencial significativo para desarrollar sus capacidades militares gracias a la movilización y recursos de materias primas, ¿no? Y así también lo informó el analista militar y, por supuesto, Kukula es también jefe del Estado Mayor polaco, ¿no? Entonces, bueno, como jefe del Estado Mayor, está dibujando lo que es las Fuerzas Armadas rusas para el señor Tusk, que parece, y repito, parece que se le ha olvidado, ¿no? Incluso este general dice que Rusia tiene los recursos demográficos y de materias primas, así como también una industria de defensa militar eficaz que produce constantemente, que le permite no solo llevar a cabo operaciones de combate, sino también aumentar simultáneamente su potencial de defensa. E incluso dice este general, y lo voy a citar textualmente para que vean aquí la importancia de esta noticia que traigo acá al reporte. Dice, para mí la pregunta más importante es, ¿podemos crear un sistema sostenible de defensa nacional y garantizar las capacidades de las Fuerzas Armadas para eliminar la amenaza rusa a largo plazo? Yo pienso que no. El propio general lo dice. El propio general lo dice, amigos de Prensa Alternativa. Sí. Porque parece ser que al primer ministro polaco se le volaron los tapones con la ambición y pues quiere sumergir entonces a Polonia en una nueva fase, ¿no? Para intensificar el conflicto en Europa del Este, sin pensar que ya el presidente Vladimir Putin fue directo al corazón, directo. No ya está la amenaza presente allí, ya está la amenaza otra vez presente. Correcto. De nuevo, pero esta vez con Polonia. Pero ya el presidente Vladimir Putin lo dijo sin ocultar nada. No lo vamos a permitir. Si ustedes quieren hacer una incursión
de ocupación, inmediatamente vamos a darles una respuesta. Y además tiene el apoyo de Bielorrusia. Así están las cosas en Europa del Este el día de hoy, amigos de Prensa Alternativa. Estaremos muy pendientes de lo que este primer ministro polaco haga en las últimas horas, porque, bueno, sus declaraciones no hay que tomarlas a la ligera. Gracias, Virginia, por estar con nosotros el día de hoy. Así es, Miguel, estamos de cerca llevando los acontecimientos. Bien, sí, amigos de Prensa Alternativa, no se olviden ir a la caja de comentarios, por favor, y darnos todas sus impresiones de la reseña de los datos que estamos dando en este reporte de la situación actual hoy en Europa del Este. Por supuesto, también compartir el video, reaccionar, darle me gusta y, bueno, seguir siendo parte de esta comunidad. Yo soy Miriam Luis Gutiérrez y nos vemos en el próximo video.